Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, hola. sí, Ah, Sí, se sí. bueno, escucha. Hola, hola. hola, ¿qué tal? Empezamos, si les parece. Hoy la idea es empezar a ver el falibilismo. Así que nada, para hacer un poco el hilo con lo que estuvimos viendo, eh, recuerden un poco el mensaje, entre comillas, de las clases pasadas. Lo que vimos es que las respuestas que dio nuestra especie al problema de Platón en la modernidad no son aceptables, creo yo, para nosotros, o para gente como ustedes o como yo, porque Descartes, al parecer, o la opción racionalista, digamos, de fundamentar el conocimiento científico en la razón, termina llevando al dogmatismo, que es básicamente la necesidad de demostrar que Dios existe para salir o escapar del solipsismo, ¿no? Y la respuesta alternativa, que nos parecía un poco mejor, que es el empirismo de Hume, también es problemática porque nos lleva al problema de Hume, es decir, no podemos justificar o fundamentar el conocimiento científico sobre bases empíricas, justamente porque la inducción es un razonamiento inválido. Y después, obviamente, acontece, digamos, la muerte de Dios y termina la modernidad y empieza ese periodo medio raro que es la posmodernidad, eh, donde toda la idea de un fundamento último o único medio como que desaparece. Esto suena raro, pero espero que se vea, digo, no es nada misterioso, es básicamente cómo siente la generación de ustedes, y quizás también un poco la previa, eh, acerca de la existencia de una verdad única o última. Todos reaccionan, creo yo, con horror ante esa idea, y esta es una actitud bastante novedosa en nuestra especie, porque en la modernidad o en la premodernidad claramente no se dio. Y entonces la primera reacción ante la muerte de Dios, la primera reacción ante esto que nos golpea un poco de que no existe un fundamento último, es pensar que el discurso científico, dado que nosotros pensamos que tiene un fundamento, y si ya el fundamento último no existe, entonces quiere decir que es un discurso al lado de cualquier otro. Y esto se conoce como relativismo. El relativismo lo que dice no es que la verdad desaparece, sino que se fragmenta y existen entonces múltiples verdades que son relativas a ciertos marcos conceptuales o culturales, si ustedes prefieren, y además no hay una forma valorativamente neutra de ordenar las distintas narrativas acerca del mundo. Entonces, básicamente, esto es una parte, creo yo, de nuestra herencia. Hay una voz interior nuestra que es relativista. Y acá tenemos un joven relativista, y el joven relativista piensa en los siguientes términos. No existen los hechos objetivos. Eso terminó con lo que se llama a veces el giro lingüístico, es decir, lo que tenemos son interpretaciones acerca de los hechos. Bueno, justamente la idea es que todo es interpretación, y el joven posmoderno siente que no hay disputas fácticas que puedan dirimir entre marcos teóricos alternativos. Lo que llamamos disputas fácticas, sostiene este joven posmoderno, es en rigor un choque de narrativas distintas. Y lo que entiende el posmoderno por argumentar es seleccionar los hechos que apoyan la narrativa dominante. Es decir, de nuevo, en la modernidad, argumentar es dar razones en pos de la verdad objetiva. Pero acá recuerden, por favor, que ya no existe esa idea de una verdad objetiva. Y lo último, la narrativa dominante crea la realidad. Y entonces ahí ya creo que tienen la respuesta de por qué se enseña, por ejemplo, medicina ortodoxa o alopática en la Facultad de Medicina. No hay ninguna razón profunda. Lo que hay es simplemente una narrativa que se ha impuesto, y la pregunta es, ¿podríamos nosotros cambiar esa narrativa? Sí, en la medida que se encuentre una narrativa que sea superior. Sí, o alternativa. Recuerden que acá no hay un marco por el cual vos puedas ordenar a una narrativa como superior a otra. ¿Se entendió? Claro. Muy loco. O superior.
superior capaz en el sentido de que sea dominante, en el sentido de que sea más gente la que la acepta, como que la desplace capaz. Puede ser, sí. Por eso me parece a mí que se entiende la importancia que le da la posmodernidad a las narraciones y sobre todo a la imposición de un marco narrativo. Porque dado que la realidad objetiva desaparece, digo, es como que la realidad se puede modificar si vos modificás el marco narrativo. Y obviamente la forma de hacer eso es con poder. Por eso la segunda gran obsesión del joven posmoderno es el poder. Narrativa y Una poder. pregunta. ¿Cómo? Justamente por esto surgieron las diferentes teorías que después menciona Popper, que tratan de explicar todo y como atraer, como el psicoanálisis de Freud y todo eso. Sí, en realidad, cuando vos lees, por ejemplo, a Freud piensa que hay una verdad objetiva. En ese sentido, yo lo ubicaría a Freud medio como más en la modernidad. Pero es cierto que una parte importante de la posmodernidad abreva, digamos, en lo que a veces se llama los pensadores de la sospecha, como Marx o Nietzsche o Freud, que son pensadores en los cuales, por ejemplo, en Freud no vale tanto tu discurso objetivo, sino que tu discurso objetivo es síntoma de pulsiones que vos no manejás. Y me parece a mí que en el intermedio entre la modernidad y la posmodernidad está esto que se llama en filo la filosofía de la sospecha, en la cual ya se deja de evaluar tu discurso y se empieza a ver como un síntoma de otra cosa, por ejemplo, de tu posición en la clase. Si vos tenés formación marxista, pensás que la gente habla no porque está argumentando de buena fe, sino porque pertenece a una posición en clase y la clase como te toma, etcétera, etcétera. Si vos sos un psicoanalista, pensás algo muy semejante, y lo mismo con Nietzsche, con la voluntad de poder. Así que a mí me parece que está medio en una posición medio de bisagra. Ok, y lo que les decía la vez pasada es que el relativismo, si bien es como súper importante, creo yo, para entender muchas manifestaciones actuales, no es la única respuesta consistente a la muerte de Dios. Hay una segunda respuesta que yo creo que se conoce menos, por desgracia, pero que es importante, por más que no les guste, es una posición importante, aunque sea por consistencia, para entender por qué el malvado economista ortodoxo dice las cosas que dice o afirma las cosas que afirma. En el medio está una segunda salida, una segunda respuesta a la muerte de Dios, que es el falibilismo. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer una presentación seguramente injusta, creo yo, de esto del falibilismo. Entonces, ¿qué diablos es el falibilismo? Es la idea de que Dios ha muerto, eso es cierto, es medio inevitable. Pensar que hay un fundamento último para la verdad científica es muy difícil de sostener hoy. Y entonces esto nos lleva de manera medio directa a la conclusión de que tenemos que dejar de pensar en que la ciencia es una verdad fundamentada, y esa, recuerden que es la maldición de Platón, ¿no? Es la idea de que lo que diferencia la ciencia de los otros discursos es que la ciencia era un conjunto de verdades que tenían un fundamento o una justificación. Y también es imposible llegar a la verdad. Hacia el final de la clase voy a mencionar, voy a volver con este tema de falibilismo y verdad, porque piensen en ustedes. ¿Ustedes quieren conocer las causas de la pobreza o de la inflación? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, todos ustedes como aspirantes o como científicos sociales quieren llegar a la verdad. Pero lo que te muestra, o lo que intenta argumentar el falibilismo, es que a pesar de que ustedes, o yo también, quiero saber las causas de la inflación o las causas de la pobreza, estamos construidos, digamos, de tal manera que nunca podemos estar seguros de estar en posesión de una verdad, de una teoría verdadera. Y de manera comparativamente, digo, es muchísimo más sencillo no acceder a la verdad, sino eliminar el error. Esto entonces es el punto en donde se separa, creo yo, el falibilismo del joven posmoderno medio hippie de recién. Es decir, el relativismo es una posición consistente, creo yo, con la muerte de Dios, que acepta que, dado que no podemos llegar a la verdad objetiva, lo mejor es admitir que existen múltiples miradas y que todas valen lo mismo. Pero el punto del falibilismo, y acá creo yo es el quiebre, es que el falibilista está convencido de que, a pesar de que no podemos llegar a la verdad, podemos
aprender de la experiencia eliminando el error. Y un poco la clase de hoy es tratar de ver qué diablo significa esto, aprender de la experiencia eliminando el error. Ok. Acá, obviamente, el joven relativista se ríe porque le parece imposible que, dado que Dios ha muerto, la ciencia tenga una primacía, digamos, cognoscitiva sobre otros discursos. Okay. Entonces, y con esto terminamos el primer módulo, en donde un poco trato de reconstruir el pasaje de nuestra primer respuesta sólida, digamos, de que la diferencia entre ciencia y opinión es el fundamento, a un concepto bastante más novedoso, que es la idea de que la ciencia son conjeturas falibles, que aceptamos de manera provisoria, simplemente porque las alternativas son comparativamente peores. Tenemos que tratar de entender qué es eso. Ok. Y entonces, voy a tratar de... Algo que me gustaría enseñar es lo siguiente. Fíjense que en esta última afirmación podemos aprender de la experiencia eliminando el error. Está medio implícito que para el falibilismo aprendemos ¿de qué? ¿De la razón? ¿De la autoridad? Pregunto. De la experiencia. Sí, y como aprendemos de la experiencia, entonces es muy cómodo poner al falibilismo como una variedad de empirismo. ¿Esto se entendió? Sí. Ok, entonces, ¿qué diablos es el falibilismo? Una respuesta muy cortita es una clase de empirismo distinta del empirismo de Hume, que para nosotros, de nuevo, es inaceptable el empirismo de Hume, creo yo, que es compatible con la muerte de Dios, etc. Okay. Bueno, entonces, al empirismo de Hume yo lo suelo llamar empirismo tipo 1, porque no se me ocurrió otro nombre, y al empirismo de Popper o falibilista lo llamo empirismo tipo 2, y me gustaría mostrar cuál es la diferencia, y además por qué se da esta diferencia. Y algo me parece a mí importante para entender por qué el empirismo tipo 1, el empirismo de Hume, el empirismo del siglo XIX, ya para nosotros es inaceptable, es el siguiente. Señores, es posible, acuérdense lo que me enseñaron a mí cuando yo era chico. Se me decía, Dieguito, yo era muy chico, si vos querés ser científico, el primer paso es, adivinen cuál era. Observar. Sí, observación, tenés que observar de manera neutral y objetiva, sin que tus prejuicios o ideas previas te condicionen los hechos de la realidad. Ese era el primer paso de lo que se llamaba el método científico empirista, que estaba fuertemente basado en gente como Hume o Bacon o Locke. A veces se resume eso como empirismo inglés. Y ahora déjenme preguntarles, un par de generaciones después, les pregunto a ustedes, señores, ¿es posible observar neutral y objetivamente la realidad? No. No. A mí me parece que esa respuesta que hasta hace unos años, gente brillante pensaría que es una herejía difícilmente comprensible, para ustedes es natural, y yo creo que está bien, que tienen razón cuando dicen que la observación neutral y objetiva no puede, no existe, o es una especie como de antiguo mito del siglo XIX. Pero entonces, ¿cómo diablos podemos ser nosotros empiristas si la observación, que era la base del conocimiento para el empirismo tipo 1, está tan atravesada, digamos, por nuestras teorías? Y cuando digo que tienen razón en pensar eso, estoy pensando en un montón de episodios históricos que tienen que ver con esto que en filo se llama el problema de la carga teórica de la observación. Y básicamente lo que dice es que durante mucho tiempo pensamos, en el empirismo tipo 1, que el primer paso, como me dijeron recién, para hacer ciencia, era observar. De la observación salía la teoría. Pero ustedes piensan, de nuevo con razón, que en realidad la teoría condiciona nuestras observaciones. Por lo tanto, el antiguo proyecto que parece tan razonable de fundamentar o legitimar la ciencia en la experiencia, parece estar medio condenado, ¿no? Okay. Y entonces, para ver por qué tienen, o por qué yo creo que tienen razón en desconfiar de la observación neutral objetiva, el ejemplo que yo suelo poner es un ejemplo del siglo XVIII, pero también hay ejemplos actuales. En el siglo XVIII no se sabía muy bien de cuál era el origen, digamos, de los bebés, no se sabía demasiado.
y había como muchas hipótesis. Muchos pensaban que había una especie de germen, de óvulo en la mujer, y que el espermatozoide activaba ese óvulo y nada más. Otros pensaban que adjudicarle un rol activo a la mujer en la generación no se condecía, digamos, con el papel del hombre, que era un papel activo. Entonces, quienes pensaban así creían que toda la fuerza de la generación estaba puesta en el espermatozoide y que la mujer era una especie como de recipiente inerte. Se me dio loco, ¿no? Pero bueno, en fin. Y uno de los que sostenían esta posición era Nicolás Hartsoeker, que es un científico de primera línea, fue uno de los primeros que empezó a investigar el mundo natural, digamos, con el microscopio, y Hartsoeker pensaba esto, que solo al hombre corresponde la parte activa de la generación. Y acá lo tenemos en una foto de época, y este es entonces el marco teórico que tiene este señor, que es de nuevo un científico de primera línea, y lo que me parece interesante es notar lo que observa Hartsoeker cuando con su instrumento, con uno de los primeros microscopios, pone en la lente un espermatozoide. Y lo que él observa es esto. Acá, lo voy a poner más grande. Todos ven que hay ahí. ¿Ven que hay como una especie como de hombrecito chiquito? Ok. Esto de nuevo es algo súper repetido en la historia de la ciencia. Vos tenés una teoría o hipótesis. Tu teoría o hipótesis te dice que al hombre le corresponde la parte activa y que la mujer es un mero recipiente inerte, y tus observaciones confirman la teoría que vos tenés en la cabeza. Increíble. Hartsoeker, de nuevo, no era un loco ni nada por el estilo, era un científico de primera línea, y él dibuja, digamos, lo que está observando. Obviamente que después nadie lo observó, pero la historia de la ciencia está llena de estos episodios. Entonces, de nuevo, esto a favor de la afirmación de ustedes, creo yo, de que la observación nunca es neutral y objetiva, sino que, al parecer, nuestra observación es increíblemente, está súper influida por las teorías que tengamos nosotros acerca del mundo. Un ejemplo más vernáculo, más nuevo también, lo vi hace un tiempo. Este era un señor que era Horacio González, era el director de la Biblioteca Nacional, y esto ocurrió en la época que muchos conocen como kirchnerismo. Entonces Horacio González estaba en un programa, no me acuerdo cuál era, creo que era 678 o lo que sé, yo lo estábamos mirando todos, y Horacio González hizo algo que a mí me llamó mucho la atención. Puso una especie como de titular, póngale en lo que va del año 2009, el Estado destinó más de 1.100 millones de pesos a Aerolíneas Argentinas. Después, lo que hacía Horacio González era tomar un recorte, que era el logo por ejemplo, de Clarín, y decía: miren esto, señores, claramente nosotros vemos esta noticia como un golpe al gobierno, porque la conjetura o la teoría que muchos tienen es que este es un diario que es opositor. Y a continuación sacaba el logo de Clarín y ponía el de Página 12. Y vos entonces leías la misma noticia con el logo de Página 12 y es una noticia distinta. Por lo menos a mí me pareció que cuando la lees con el logo de Página 12 arriba, la interpretás de una manera pero muy diferente. Entonces, lo que quiero sugerir con esto es que quizás tengan razón ustedes, digamos, y el relativista también, en pensar que las teorías que tenemos en la cabeza condicionan las observaciones, y por lo tanto lo que me pedían a mí en mi juventud, digamos, de observar neutral y objetivamente el mundo que nos rodea, es una especie como de desiderata incumplible, porque al parecer nuestro sistema cognitivo tiende a seleccionar e interpretar las observaciones para que coincida con nuestras teorías previas. ¿Esto más o menos se entendió? Sí. Entonces, el problema, creo yo, que nosotros que queremos, digamos, nosotros que somos empiristas, es que
el viejo empirismo ya no nos puede satisfacer porque no creemos que la observación sea neutral y objetiva. Nosotros, creo yo, nos sentiríamos más cómodos pensando que la observación está mediada por la teoría, y entonces, si ustedes son marxistas, ¿qué ven en la realidad? ¿Qué observan en el mundo real? Lucha de Ah, clases. Lucha de clases, capitalistas que extraen la plusvalía a los trabajadores. Eso, ustedes no están mintiendo ni siendo deshonestos. Es lo que ustedes perciben de manera clara y evidente en el mundo real. Pónganse ahora el sombrero austríaco. Ven el mundo igual que, bueno, claramente, o sea, todos eso creo yo lo han experimentado. Para decirlo de manera muy cortita, el marxista vive de buena fe en un mundo marxista. El keynesiano vive en un mundo keynesiano, vive en un mundo ortodoxo, etcétera, etcétera. Esto entonces que no debería ser atención, porque es una especie como de consecuencia directa de que la observación está mediada por nuestros marcos. Y me parece a mí que este hecho, que está súper documentado y es razonablemente correcto, creo yo, da lugar históricamente a este que vamos a examinar rápidamente ahora, que es el de este señor que nadie quiere, salvo yo creo, que es Popper. Entonces, y este es el nuevo empirismo, que es el empirismo tipo 2. Ok. Entonces, ¿por qué es empirismo? Básicamente porque si ustedes piensan que aprendemos de la experiencia, no de la autoridad ni de la razón, tienen un poco ese rótulo, son o están condenados a ser empiristas. Y dado que, dado Hartzoeker o página 12 Clarín, es decir, dado que la observación está mediada por las teorías, no podemos aprender por mera observación. Entonces, ¿alguien se acuerda por cómo aprendemos en el empirismo tipo 2, si no es por observación pasiva? es por observar y criticar lo que vimos e ir eliminando teorías que parecen ser falsas. Ok, está perfecta la segunda parte. La primera yo te la criticaría en el siguiente sentido. La respuesta corta es: aprendemos ensayando conjeturas y eliminando críticamente aquellas que, digamos, que no resisten el tribunal de la experiencia, por usar una antigua expresión que usaba Popper. Tratemos de entender a ver qué diablo significa eso de aprender por ensayo y error. Ok. Y el ejemplo que yo suelo dar, porque se lo saqué a un chabón que se llama Hempel y me parece interesante, es el caso Semmelweis. Así que ustedes muchos seguramente lo han visto en el CBC, así que los voy a torturar 10 minutos de nuevo con el caso Semmelweis. Este es Semmelweis. Hace poco hubo un doodle, porque fue uno de los primeros que empezó con la idea de que hay que lavarse las manos porque eso disminuye las enfermedades, etcétera, etcétera. Y este es Semmelweis en un tardío reconocimiento, porque, como vamos a ver, en vida la pasó bastante mal. Entonces, el tema es el siguiente. Está Semmelweis, es un médico de origen húngaro que trabaja en Viena, en el Hospital General de Viena. Y el problema que afronta Semmelweis es el siguiente. El Hospital General de Viena es, como el Hospital de Clínicas, muy grande. Y Semmelweis era el médico jefe de la primera división, que espero que vean todos con el mouse que está acá, esta es la primera división. Y al lado, como si fuera un aula paralela en la facultad, está la segunda división de maternidad. Y espero que se vea, año tras año, a Semmelweis empieza a se da este hecho. La cantidad de muertes por una enfermedad de la cual yo ignoro todo, que se llama fiebre puerperal, duplica muchas veces la mortandad en la segunda división. ¿Hasta acá se entendió? Sí, perfecto. Sí. Bueno, cuando pasa esto, nuestra cabeza se pregunta por qué diablos, y además hay intereses personales, ¿no? Porque justo estaban en su primera división, ¿por qué diablos pasa esto? Esto es algo que nos sorprende, que no tenemos razones para pensar que el mundo, que esto sea así, igual que la pobreza, igual que la inflación, etcétera, etcétera. Y lo que hace entonces Semmelweis es pasar mucho tiempo tratando de resolver este problema. ¿Por qué diablos en la primera división la mortandad por fiebre puerperal es mucho más alta que en la segunda división? Y lo que hace entonces es
el real estate prevalece a todos los contextos. En estos momentos es cuando... Pues un micrófono abierto. Bueno, esta es una foto o un dibujo del Hospital General de Viena, y una primera hipótesis, yo pongo H1 por H, adivinen qué significa. Hipótesis. Hipótesis o conjetura, o no sé, es un enunciado universal que intenta resolver un problema particular. Entonces, la primera conjetura que ensaya Semmelweis dice algo así. Semmelweis, esto lo obtiene, digamos, del conocimiento más académico, digamos, de su época. Cuando Semmelweis tiene este problema, Pasteur era un niño, creo que tenía 14 años o algo así que no había gérmenes ni nada por el estilo. Toda esa teoría de que las enfermedades infecciosas son causadas por bichitos invisibles, que es una teoría muy loca, se desarrolló después. Entonces, una primer conjetura que estaba en el saber popular y en el saber académico es que cada tanto hay disrupciones en la atmósfera o en el cosmos o en la Tierra, y que esas disrupciones o variaciones generan que en enormes regiones del globo aparezcan brotes epidémicos, como el COVID o la fiebre amarilla acá en Buenos Aires, o la peste negra o la fiebre puerperal. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Ok, entonces, la pregunta es, ¿esta conjetura resuelve el problema de Semmelweis? No. ¿Por qué no? No, porque estaría en el mismo espacio. Sí, básicamente Semmelweis hizo el mismo razonamiento, dijo, para un momento, chabón, porque si realmente la causa de la fiebre puerperal fueran estas influencias cósmico-atmosféricas telúricas, que nadie sabe bien qué son, entonces es medio inexplicable que ataque con inusitada fuerza en un lugar y justo al lado ataque con menos fuerza. Es muy raro. Entonces descartó este candidato, digamos, a conocimiento. Una segunda conjetura, que también formaba parte del saber académico, era que las enfermedades infecciosas eran causadas por el hacinamiento. Es fácil, creo yo, de entender por qué se pensaba algo así, básicamente porque hay una correlación entre condiciones muy, muy pobres de vida, digamos, hacinamiento y enfermedad. Entonces, dado eso, mucha gente pensaba que esa correlación era causal y que el hacinamiento explicaba la fiebre puerperal. Ok, y ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué tendría que ocurrir en el mundo si esta hipótesis fuera correcta? ¿Dónde tendría que haber más hacinamiento? ¿En la primera división o en la segunda división? La primera. En la primera, y Semmelweis hizo exactamente el mismo razonamiento, dijo, si esta hipótesis es correcta, entonces tiene que haber más hacinamiento en mi primera división. Pero cuando él tomó nota, él en realidad ya sabía de antemano que la cantidad de mujeres que había en la primera división era muy poquita, y la mayor parte de las mujeres estaban en la segunda división. ¿Por qué? Porque al parecer la horrible fama de la primera división se había trasladado a toda Viena, y entonces cuando vos caías en las salas de maternidad y te ponían en la primera división, hacías esfuerzos desesperados para pasarte en la segunda división. Como sea, querías salir de ahí porque se moría muchísima gente, y entonces la consecuencia de eso es que la segunda división estaba abarrotada de mujeres y la primera división había muy pocas de ellas. Entonces, ¿qué hacemos con esta conjetura? La descartamos. La descartamos. Fíjense que la estamos descartando no porque sea tonta, no por el origen, sino que la descartamos porque de ella se desprenden consecuencias observacionales que no se verifican en la realidad. Eso, paciencia, que lo vamos a formalizar un poco más adelante. Entonces, una tercera hipótesis ya es distinta porque ya no la saca Semmelweis del mundo académico, sino que se le ocurre a él mismo. Lo que él encuentra es que, como en la primera división había tantas mujeres, perdón, como en la segunda división había tantas mujeres, no podían dormir todas boca arriba o boca abajo porque tenían que compartir camas. Entonces todas dormían de costado para poder entrar, ¿no? En la primera división eso no ocurría por las razones que dije, y entonces dormían boca arriba o boca abajo. Y ahí se le ocurrió su famosa hipótesis de que quizás la fiebre puerperal es causada por la posición al dormir.
Pregunta, ¿cómo diablos hacemos para saber si esta conjetura está bien o está mal? Pongo a todas las mujeres de la división 1 en la misma posición y me Bueno. fijo qué pasa. Sí, claro. Vamos a despacio. Si nosotros testeamos esta conjetura por su compatibilidad con los datos observables, es decir, con los hechos tal como están puestos, espero que se vea que esta conjetura es compatible con los datos de partida. ¿Esto se entiende? Digo, duermen de manera distinta las mujeres en la primera división y en la segunda división. ¿Esto se entendió? Sí, hay una correlación, digamos. Sí, pero, y esto es importante, ninguno de ustedes sería tan ingenuo de pensar que podemos testear una conjetura por su compatibilidad con el cuerpo de datos que le dio origen. Si eso les parece que está mal en este ejemplo, por favor no se olviden cuando hagan econometría. No podés testear conjeturas básicamente porque tiene un buen ajuste con los datos con los cuales vos construiste esa conjetura. Por favor, de nuevo, si les parece una tontería, no lo hagan ni acá ni en ninguna parte, ¿sí? Lo que necesitamos acá es un segundo tipo de evidencia. La evidencia observacional es compatible con esa, pero ese es un pésimo indicador. Lo que necesitamos es, como sugería el compañero, obtener un segundo tipo de evidencia empírica que voy a llamar evidencia experimental, para separarla de la mera evidencia observacional. ¿Esto se entendió más o menos? Ok, ¿Entendió? entonces, Sí, perfecto. ok, lo que tendríamos que hacer, acá hay dos posibilidades. Si fuéramos muy horribles personas, les pediríamos a las mujeres de la segunda división que duerman boca arriba o boca abajo, y si esta conjetura está bien, y les pedimos a las mujeres de la segunda división que duerman boca arriba o boca abajo, ¿qué tendríamos que observar nosotros en los datos estadísticos? Se mueren mucho más. Tendrían que morir muchas más mujeres, obviamente que esto no lo vamos a hacer porque no somos tan horribles, y Semmelweis tampoco lo hizo. Una segunda opción es pedirles a las mujeres de la primera división que duerman de costado. Y entonces, Semmelweis, el razonamiento es el siguiente. Si es verdad que la fiebre puerperal es causada por la posición al dormir, entonces, si yo les pido a las mujeres de mi división que duerman de costado, ¿qué tiene que pasar con la mortandad por fiebre puerperal? Va a bajar. Debería bajar. Tiene que bajar. Y Semmelweis, durante varios meses, se apostó en su primera división de noche, y como era una persona al parecer muy enérgica y estaba muy medio obsesionado al parecer por resolver este problema, logró que las mujeres durante meses durmieran de costado. Y después llegaron las estadísticas de mortandad, y para su enorme congoja, la mortandad en la primera división seguía tan alta como antes. ¿Qué hace Semmelweis entonces con esta tercera hipótesis? La descarta. La descarta, pregunto, ¿por qué es incompatible con la evidencia observacional? No, porque es No. incompatible con la evidencia No. experimental. Perfecto, porque es incompatible con la evidencia experimental. Esto es importante que se lo acuerden. Una cuarta hipótesis, también en esas noches de insomnio, Semmelweis lo que encontró es que cada vez que una mujer estaba en una situación muy comprometida, llamaban, por las costumbres de la época, a un sacerdote para darle la extremaunción. Y entonces, lo que Semmelweis empezó a pensar de a poquito es que quizás el paso del sacerdote, precedido por un acólito o una campanita, generaba tanto terror psicológico en las parturientas por las implicaciones horribles que eso tenía, y era que una compañera iba a morir, que generaba, por un mecanismo que no se conoce, mayor fiebre puerperal. Justo en la segunda división, la situación estaba hecha de tal manera que el sacerdote podía entrar de manera independiente, y entonces ahí, digamos, no pasaba por la sala. ¿Cómo sabemos si esta hipótesis está bien o está mal? Si la testeamos con la evidencia observacional, fíjense que la podríamos aceptar, pero eso sería un error, sería una ingenuidad de nuestra parte. Obviamente que esta hipótesis va a ser compatible con la evidencia observacional o con el pool de datos con el cual nosotros la construimos. Pero obviamente no haríamos eso cuando somos ingenuos. ¿Cómo podemos entonces testearla? Le saco la campanilla al sacerdote y me fijo que pase de manera independiente. Bueno, es una buena forma. Semmelweis en realidad lo que hizo fue pedirle al sacerdote que
entre por una ventanita o algo así, y el sacerdote al principio no quiso porque veía comprometida su investidura, pero Semmelweis, recordemos, era muy obsesivo y quería resolver este problema, y finalmente logró convencer al sacerdote de que durante algunos meses entre por una ventanita para darle los últimos sacramentos a las pobres mujeres, y lo logró. Entonces, después de 6 meses de haber hecho esto, llegaron las estadísticas y la mortandad por fiebre puerperal seguía tan alta como antes. ¿Qué hacemos entonces con H4? Descarto. La descartamos, y para hacer corta una historia muy larga que en la práctica se tenió muchos años, Semmelweis lo que cuenta es que la casualidad lo ayudó para encontrar la respuesta correcta. Recuerden que este Hospital General de Viena era un hospital como el de clínicas, un hospital escuela, y entonces si ustedes estudiaban medicina del siglo XIX, iban a hacer las prácticas ahí. Y al parecer los estudiantes de medicina no eran muy buenos, sobre todo al principio, eran bastante torpes, y en una clase, que era la clase de disección de cadáveres, estaba Semmelweis con un colega, que creo que era Kolechka, y un estudiante, le estaban enseñando a usar el bisturí, y el estudiante obviamente se le pasó el bisturí del brazo del cadáver y le cortó el brazo al pobre colega de Semmelweis. Lo que hizo el colega de Semmelweis fue tomar el trapo común de la sala, que era uno, y era un trapo apestoso porque todo el mundo lo usaba, y recuerden además que en esta época no hay gérmenes, o sea que cuál puede ser el peligro. El colega se limpió así la sangre y los restos de materia cadavérica que tenía en el brazo, y siguió trabajando, lo retaron al estudiante, qué sé yo. Entonces, lo que Semmelweis empezó a notar es que poco tiempo después su colega empezó a experimentar síntomas muy extraños. Después ya quedó postrado y murió con síntomas que a Semmelweis, que estaba obsesionado por el problema, le recordaron los síntomas de sus pobres pacientes. Y ahí entonces se le ocurrió su famosa hipótesis, que es que la fiebre puerperal es causada por la materia cadavérica. Justo en la sala de al lado, los estudiantes no hacían prácticas porque había como enfermeras que hacían, digamos, la práctica, ¿no? Entonces, el mecanismo causal que Semmelweis pensaba era el siguiente. Antes de la clase revisión de parturientas en la primera división, los estudiantes tenían la clase disección de cadáveres. Entonces, ustedes se levantaron a la mañana, sonaba la campana, entraban a diseccionar cadáveres, sonaba la campana de nuevo después de 1 hora o 2 horas, y se limpiaban las manos con el trapo común de la sala, un trapo horrible, y después iban a la sala de Semmelweis a revisar, aprender a revisar a las parturientas. Y lo que sospechaba Semmelweis es que en ese trayecto la materia cadavérica se trasladaba a las pobres mujeres y eso ocasionaba fiebre puerperal. Testen esta hipótesis. ¿Cómo sabemos Que se laven las manos. si está bien o no? Que se laven las Cambio de manos, ¿no? turno. Bueno, perfecto. Uno podría cambiar turnos, sería una forma. Lo que pasa es que Semmelweis a esta altura ya nadie lo soportaba, porque había hecho cosas muy raras durante muchos años, se habían amistado con el sacerdote y con las autoridades del Hospital General de Viena, y ya nadie lo soportaba. Entonces, su único poder era sobre su primera división, porque hasta el momento no lo habían echado. Un par de años después lo echaron, ¿no? Y entonces lo que hizo básicamente fue poner una solución de cal clorurada, que yo supongo que es cloruro de calcio, pero supóngase que una solución con lavandina. Y le exigió a los estudiantes que si querían hacer revisión de parturientas en su sala, tenían que lavarse las manos ahí. Obviamente al principio hubo un montón de resistencia por muchas razones, entre ellas porque pensar que los médicos podían ser la causa de una enfermedad tan horrible era una especie como de herejía. Pero Semmelweis, recordemos, era muy insistente y logró que se laven las manos, y cuando recogió las estadísticas unos meses después, la fiebre puerperal empezó a bajar y finalmente se estabilizó en un número mucho más chiquito, que una fracción de la fiebre puerperal que había en la segunda división. Ok, entonces, ¿qué diríamos de esta última hipótesis? Es una hipótesis, hemos logrado mostrar que es falsa. No. 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 Y eso quiere decir que, dado que no es falsa, es una hipótesis o conjetura verdadera. Tampoco. Tampoco. ¿Por qué?
traten de aprobar un examen de medicina diciendo que la fiebre puerperal es causada por la materia cadavérica. Adivinen cómo les va a ir. No creo que muy bien. Bueno, exactamente, yo creo que los van a desaprobar, pero entonces esto nos deja ante una especie como de problema, porque al parecer nosotros podemos determinar bajo ciertas circunstancias que algunas conjeturas son falsas y las que sobreviven a este proceso que es medio darwiniano de eliminación de las alternativas que son falsas, a la conjetura que finalmente fue exitosa, no la podemos llamar verdadera, o al menos a esta conjetura ustedes no la llamarían verdadera a pesar de que fue exitosa y que Semmelweis obviamente estaba convencido de que había encontrado la verdad. Okay. Y esto, me gustaría sugerir, es un ejemplo de cómo diablo funciona el conocimiento científico, en el sentido de cómo podemos personas como ustedes y como yo, extremadamente limitadas, que estamos llenos de prejuicios, que leemos el diario también con prejuicios y este tipo de cosas, cómo personas como nosotros podemos hacer ciencia. Y la respuesta corta es, no lo hacemos observando neutral y objetivamente el mundo real. Lo hacemos ensayando cosas. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál de estas conjeturas les parece a ustedes que termina en los manuales de texto? La última. La última. Las conjeturas previas, que claramente parecen ridículas, como el paso sacerdote o la posición al dormir, se eliminan y entonces en los manuales aparecen las conjeturas que sobreviven a este proceso. Y eso, creo yo, ocasiona lo que vamos a ver más adelante, una especie como de sesgo de selección. Pensamos que los científicos, a diferencia nuestra, son tipos muy, muy grosos que disponen de un método para acceder a la verdad. Cuando sugiero, tibiamente por el momento, quizás lo que explique el éxito de la ciencia, vamos a ver más adelante que lo mismo pasa en economía o en la naturaleza, es que hay muchas conjeturas y la mayoría de esas conjeturas, adivinen cómo están. No Testeadas. falsables. Sí, la mayoría de las conjeturas que nosotros tenemos en la cabeza están horriblemente mal. La diferencia, si hay alguna, es que en la ciencia nosotros hay testeos. La comunidad científica, vamos a ver un ratito, está armada medio en ese sentido. Cuando vos tenés una conjetura, la publicás, la haces pública, y increíblemente las reglas del juego de la ciencia son tales que se gana prestigio criticando ideas. Esto no sé si se entiende, pero en las instituciones que nosotros tenemos, en general, la cohesión interna se mantiene reduciendo o eliminando la crítica. Supóngase una institución como la familia. ¿Está bien visto criticar? No. Bueno, en general no. En general hay que mantener la paz y entonces no se puede criticar demasiado y es razonable. Piensen otra institución muy longeva como es la Iglesia. Y también la cohesión se mantiene reduciendo o eliminando la crítica. Pero increíblemente, una tercera institución, que es la institución de la ciencia, se forma con reglas del juego que son muy, pero muy particulares, muy increíblemente locas. Porque si vos, supónganse que un tipo muy grosso dice algo, y vos, que sos un estudiante o lo que sea, encuentra que se equivocó. Si vos publicás eso, te van a expulsar y te van a decir que sos un irrespetuoso. No. No, increíblemente, y ustedes lo saben, en la comunidad científica se gana prestigio criticando ideas. Y mientras más grosso sea el tipo que tiene esa idea y vos lo mostrás que se equivocó, en lugar de expulsarte con violencia, te dicen que sos te dan premios o te agradecen, etcétera, etcétera. Entonces, déjenme sugerir que quizás le debemos la fortaleza del conocimiento científico no tanto a el científico individual, sino a ciertas reglas del juego por las cuales se gana prestigio al criticar y con suerte eliminar ideas que mucha gente piensa que son correctas. Okay. Entonces, algunas observaciones previas. El origen de las conjeturas importa para determinar su validez.
No. No. No hay manera de saber si una idea está bien o está mal mirando el origen. Esto es difícil transmitir porque nuestra cabeza, medio tribal, funciona de manera distinta. Nosotros querríamos que una persona buena, o que las ideas de una persona que es buena estén bien, y que las ideas de una persona horrible como Hitler o lo que sea, sean ideas erróneas, pero al parecer esa esperanza nuestra es problemática. Quizás el origen de la conjetura no tiene nada que ver con la validez, y entonces personas horribles pueden decir cosas que están bien, adivinan. Claro que sí. Y personas muy buenas pueden decir pavadas, sí, todo el tiempo. Entonces, olvídense de pegotear origen y validez porque podría ser problemático. Segundo mensaje, podemos a veces falsar en el sentido de determinar la falsedad de una hipótesis, y eso lo hacemos por medio de las predicciones. Acá aparece, creo que por primera vez, una palabra que nos va a llevar mucho tiempo, que son las predicciones, pero déjenme sugerirlo por ahora. La idea que tiene la economía ortodoxa, o la física, o la biología, es que son importantes no tanto porque logren explicar y comprender el mundo, sino que la marca de la ciencia tiene que ver no con la capacidad de explicar y comprender, sino con la capacidad de ¿qué? Poder predecir los fenómenos. De poder predecir. Pero esto de nuevo nos separa a nosotros del resto de los científicos sociales, porque la mayoría de las ciencias sociales cree o piensa que la marca de la ciencia es su capacidad explicativa, o la capacidad del Verstegen de comprender los fenómenos sociales. Si realmente la ciencia está hecha por personas horriblemente limitadas como ustedes y yo, sujetos todos nosotros a confirmation bias, a confirmar nuestras conjeturas, entonces le tenemos que pedir algo más que la capacidad de comprender o explicar la realidad. ¿Por qué? El marxista comprende y es capaz de explicar los fenómenos sociales, adivinen. Sí. El austríaco es capaz de comprender y explicar los fenómenos sociales. También. Sí. Sí. ¿Un astrólogo puede explicar y comprender la realidad? Sí. Sí, mucho mejor que nosotros, incluso creo yo, ¿no? Pero entonces, eso, si nosotros aceptamos eso, quiere decir que la marca de la ciencia no puede ser su capacidad de explicar y comprender, porque eso lo hacen, de hecho, teorías que ninguno de ustedes, y yo tampoco, llamaríamos científicas. Quizás, si la ciencia avanza por ensayo y error, y las predicciones juegan un papel fundamental a la hora de falsar hipótesis, es posible que la marca de la ciencia sea su capacidad predictiva. Esto es exactamente lo que vamos a ver con Friedman, con Lucas, y con esa parte de la economía que tenemos que definir, que es la economía ortodoxa. Y, último mensaje, las hipótesis que permanecen no pueden ser llamadas verdaderas. Voy a tratar de explicar esto porque es importante, que se llama, en filo, principio de asimetría entre verificación y falsación. Okay. Este principio de asimetría es un principio puramente lógico, y sugiero que si les queda algo de lucidez después de escucharme hablar una hora, la usen para tratar de entender este punto, porque si la entienden, este punto, van a entender a Popper, y si no, no. Me parece a mí. Ok, antes de ver este principio de asimetría, me gustaría señalar algunas características más que son importantes para entender a Popper, que es lo siguiente. En el empirismo tipo 1, en el empirismo de Hume o de Bacon, el primer paso, ¿alguien se lo acuerda? ¿Cuál era para hacer ciencia? Observar de una manera neutral y La objetiva. observación surgía después por un método inductivo, las conjeturas. Pero en el caso de Semmelweis, la ciencia empieza con un problema. Entonces, esto es importante porque entender una teoría no es entender un sistema de ecuaciones, no es entender, no sé, cosas como la proporción marginal al consumo y nada por el estilo, sino que entender una teoría es entender cómo diablos resuelve un problema puntual. ¿Esto se entiende hasta acá más o menos? Sería como fijar cuál es el objeto de estudio.
A mí no me gusta decirlo así, porque fijar el objeto de estudio me parece a mí que es un error en el sentido de que nadie sabe bien cuál es el objeto de estudio. No tenemos un acceso, si Dios ha muerto, no tenemos acceso extrateórico al objeto de estudio. ¿Se entendió? Lo que quiero decir de manera medio informal es que nosotros en la vida y en la ciencia tenemos problemas. Se nos muere mucha gente en la primera división. Esto es un problema. Supónganse que ustedes llegan mañana a sus casas y ven que no tienen luz. Si pasa eso, ¿qué tienen? Un problema. Un problema. Y cuando tienen ese problema, nuestra cabeza, súper paranoica, empieza a generar, sin que nosotros se los pidamos y sin hacer ningún esfuerzo aparente, un montón de escenarios. Si vuestra cabeza es parecida a la mía, son en general escenarios catastróficos. Y entonces aparecen imágenes horribles. Por ejemplo, bueno, por ahí se quemó algún electrodoméstico que dejé enchufado y o saltó la térmica, o me olvidé de pagar la boleta de luz, o es un corte generado, lo que sea. Esas cosas son, en principio, intentos de resolver un problema concreto. Y una vez que ustedes tienen esta conjetura, espero que se vea, nosotros no seguimos ningún método en particular. Al parecer, por razones puramente evolutivas, nuestra cabeza está preparada para generar respuestas ante los problemas que afrontamos. Y como la mayoría de las respuestas de nuestra cabeza, esas respuestas son erróneas. Vamos más despacio. Supóngase que la conjetura que tienen ustedes es que es un corte general. ¿Qué observación es relevante si ustedes tienen esa conjetura? ¿Qué mirarían para ver si la conjetura está bien o está mal? Mi vecino. Sí. Bueno, el vecino tiene luz. ¿Qué hacen con esa conjetura? Y digo que Se es falso. descarta. Bueno, la descartás, probás con otra, por ahí se cortó, el disyuntor saltó, lo que sea. Cuando tiene esa conjetura, ¿qué observación es relevante? Ver el Miro el disyuntor. disyuntor. Y van a ver el disyuntor y está lo más bien, entonces por ahí descartan esa conjetura y dicen, bueno, por ahí me olvidé de pagar la factura, lo que sea, en fin. Lo que quiero sugerir con esto es que este esquema, afrontamos problemas, nuestra cabeza empieza a generar por una especie como de facultad innata de resolver o intentar solucionar problemas, un montón de conjeturas, y a la luz de las conjeturas que nuestra loca cabeza crea, hay observaciones que se vuelven relevantes o no. Sugiero una continuidad entre esa manera de proceder que tiene nuestra cabeza y el proceder de la ciencia. La única diferencia, pero es una diferencia importante, es que, al menos si ustedes son como yo, les gusta refutar sus conjeturas, adivinen. No tanto. No, en general, nosotros amamos nuestras conjeturas, y entonces no nos gusta para nada que nos refutan ni nada por el estilo, o nosotros mismos tendemos una especie como de desvío que se llama confirmation bias. O sea, intentamos encontrar los datos o los hechos que tienden a confirmar nuestras conjeturas previas. Recuerden que la forma de evitar en la ciencia, en la institución científica, eso es básicamente comunitaria. Vos tenés una conjetura de la cual estás súper enamorado porque es tuya, la publicás y el resto de la gente gana prestigio mostrándote que estás equivocado. Okay. Y esto explica la importancia de la crítica. No hay manera de hacer ciencia si vos no tenés conjeturas que sean criticables. Porque, de nuevo, si la ciencia está hecha por personas increíblemente limitadas, como ustedes y como yo, la única forma de explicar los resultados que son muy grosos del conocimiento científico es básicamente porque la mayoría de las ideas erróneas se van eliminando mediante la crítica. Por eso la crítica es tan importante en el conocimiento, digamos. Okay. Dice, bueno. Quiero sugerir también un tercer punto importante. La mayoría de las ciencias sociales tienen una idea muy distinta de qué trata la ciencia. Esto es lo que a mí me enseñaron en el CBC, y creo yo que a muchos de ustedes también. Se nos decía, bueno, el falibilismo se puede aplicar a las ciencias duras como la biología o la física, pero no se puede aplicar a las ciencias sociales. ¿Por qué? Preguntabas. Bueno, porque las ciencias sociales
tienen un objeto de estudio mucho más complicado, que es impredecible. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como economistas, como científicos sociales, dado que la predicción no es alcanzable para las ciencias sociales? ¿Qué tenemos que hacer como economistas? Si no puedes mirar para adelante, tenés que mirar para atrás y explicar. Sí, básicamente eso, explicar y comprender el mundo social. Y ese es el mundo, creo yo, el universo en el cual viven sus amigos sociólogos o cientistas políticos o la mayor parte de los científicos sociales. Piensan que el campo, el objeto de estudio de la ciencia social no permite predicción, solamente explicación y comprensión. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces que la ciencia pretende explicar la realidad, o que la ciencia aspira a captar la esencia de los fenómenos, o que la ciencia social pretende comprender la realidad o los fenómenos sociales, o ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema con esto? Diego, Sí. te quiero preguntar por qué crees que esto es así, tipo, hasta Popper tipo, habla de esto en el capítulo 16 tipo, del libro, del segundo texto de Popper de las ciencias sociales y como que lo refuta, y por qué se sigue pensando que es así. A mí me parece que porque explicar la realidad es increíblemente hermoso. Si vos tenés, esto yo creo que es importante, ustedes que son jóvenes que alguna vez lo hagan, que se metan en la cabeza una teoría irrefutable. Una vez que haces eso, podés comprender el mundo, y eso es algo hermoso, es algo que es realmente muy satisfactorio a nivel, no sé cómo decirlo, a nivel individual es muy, pero muy lindo porque el mundo se te ordena. Te preguntan cualquier cosa y vos sabés, podés explicar el porqué. La desgracia es que lo que no podés hacer es predecir. Entonces, mi respuesta creo yo que es esa, que hay un profundo encanto en las teorías sociales, básicamente porque no se pueden refutar, y dado que no se pueden refutar, te permiten explicar cualquier campo de la realidad, y un segundo punto es que esto es algo también feo. Si nosotros aceptamos que la marca de la ciencia es la capacidad de hacer predicciones testeables, es decir, la capacidad de equivocarse, adivinen qué pasa con la sociología. No es ciencia. Desaparece. Sí, desaparece. ¿Qué pasa con la mayor parte de las ciencias políticas? ¿Qué pasa con Flaxo? ¿Qué pasa con el marxismo? ¿Qué pasa con grandes porciones de la teoría austríaca? Básicamente, esas teorías se hacen fuertes porque tienen una capacidad de explicar y comprender la realidad, y si Popper tiene razón, tenemos que renunciar a cuerpos de conocimiento que son increíblemente interesantes, que están defendidos por personas brillantes y súper comprometidas. Y obviamente, hacer esa renuncia es, además, hacer esa renuncia a favor de un conocimiento que es enormemente frágil, porque si el conocimiento científico es falible, mañana te pueden mostrar que te equivocás. Sí, obvio. Sí, Horrible, sí. Eso es, de nuevo, una posición muy poco, no sé cómo decirlo, es muy fea, porque podés desperdiciar 40 años de tu vida estudiando algo, y eso, como pasó con Newton o con tantas teorías súper interesantes, te pueden mostrar que te equivocaste. Es algo Una siempre digo, cosa. que ustedes no van a correr si estudian sociología o si estudian psicoanálisis. No hay manera en la cual te puedan mostrar que te equivocas. Sí. ¿Alguna pregunta? No. Que Popper en un momento habla de que el marxismo era como considerado ciencia, se podría decir, pero después lo refutaron. Y después quisieron remodelarlo, como que siempre dicen nunca fue comunismo en serio, Sí, y esa terminó es como mandándolo una a de las razones por las pseudo. cuales, sí, esa es una de las razones por las cuales un cuerpo de conocimiento puede salir del campo de la ciencia en sentido falibilista. El punto de Popper es que, si ustedes leen a Marx, van a ver que Marx claramente estaba con la idea de que quería construir una economía científica. Es algo muy distinto del derrotero que siguieron muchos, o que tienen hoy muchos marxistas, hasta donde yo los entiendo, que han renunciado a la idea de que hay que hacer ciencia. Pero Marx eso lo tenía muy claro, y en su teoría, todos ustedes la conocen mejor que yo, pero es básicamente que hay fuerzas productivas que se van desarrollando a lo largo del tiempo, y hay cierta superestructura, que son las relaciones sociales de producción, que tienden a legitimar esas fuerzas productivas. Y
a medida que se van desarrollando las fuerzas productivas, a veces la superestructura que pierde su función de legitimarlas porque entran en contradicción. Es un poco lo que pasa en el feudalismo cuando empiezan a aparecer, digamos, mercaderes que tienen mucho más dinero que los reyes. Ahí toda la superestructura jurídica o legal se vuelve un impedimento para el desarrollo de las fuerzas productivas, y entonces Marx pensaba que las grandes revoluciones, como la revolución burguesa la revolución burguesa que dio lugar al capitalismo, se explicaba por esa especie como de inconsistencia entre infraestructura, superestructura, al menos en la versión de Marx que yo recuerdo. Y de eso se desprendía que dentro de la esfera capitalista estaba aconteciendo un desarrollo de las fuerzas productivas. Y esas fuerzas productivas tenían una especie como de contradicción interna porque la acumulación del capital era extremadamente desigual, y lo que Marx pensaba era que la revolución, que esta vez iba a ser una revolución no de la burguesía, sino del proletariado, iba a ocurrir en aquellos países donde el capitalismo esté más desarrollado. En la época en la que Marx escribe, es básicamente qué países estaban, desde el punto de vista industrial, más desarrollados en 1840, pónganle. Inglaterra. Alemania no, Alemania era un estado medio feudal que tardó en industrializarse. Y entonces, si ustedes leen las cartas entre Marx y Engels del 48, ahí está medio claro. Marx se escribe, dice, mirá, ya está pasando, ya está explotando todo, porque ya se estaba por venir la revolución del proletariado. Pero, ¿dónde hubo revoluciones, entre comillas, socialistas? ¿En Inglaterra? Rusia, China. No, en Rusia, que era un estado feudal, en China, que obviamente no pasó por la acumulación capitalista. Y cuando esto ocurrió, muchos teóricos marxistas añadieron una hipótesis que convirtió al marxismo en un cuerpo teórico irrefutable. Se empezó a pensar que quizás la revolución no había ocurrido en Gran Bretaña porque la clase que tenía que llevarla a cabo, que era el proletariado, era una clase en sí, pero no era una clase para sí, es decir, faltaba conciencia de clase. El obrero inglés se identificaba más con su nación o con su rey, digamos, que con sus compañeros proletarios. ¿Hasta acá se entiende? Ok, entonces, la conjetura modificada por Lukács y otros era: la revolución comenzará en aquellos países donde las fuerzas productivas estén más desarrolladas, a menos que no haya suficiente conciencia de clase. Y esa conjetura ampliada, que usa a menos que no haya suficiente conciencia de clase, te permite algo que es increíble. Te permite, una vez que vos la aceptás, explicar cualquier evento de la realidad. Y esto de nuevo es algo increíblemente hermoso, porque no hay manera en la cual yo te pueda mostrar que tu conjetura es errónea. ¿Se entendió? Explíquenme, ¿por qué no hubo una revolución en Inglaterra? ¿Qué es lo que falló? ¿Está mal la teoría de Marx? Falta conciencia de clase. Sí, básicamente falta. Información sobre cómo surge Inglaterra. Google Top. Perdón, tengo un aparato acá. Entonces, el punto que trata de hacer Popper es ese, que la teoría marxista se pensó a sí misma como una teoría científica, es decir, predictiva, pero que cuando hubo una falla en las predicciones, se la modificó de tal manera de hacerla irrefutable. Ventajas: podés comprender el mundo, tenés la teoría verdadera en la cabeza. Desventajas: no hay manera en la cual nadie te pueda mostrar que te equivocás. Pero si la ciencia está hecha por personas horriblemente limitadas como nosotros, la única manera en la cual podemos avanzar es eliminando errores. Entonces, por eso lo que Popper sugiere es que saquemos del campo de la ciencia a teorías como la teoría marxista ampliada. Pregunto por qué, porque es una teoría tonta. Porque no predice correctamente la realidad o Sí. el futuro, digamos. El punto es que no tiene predicciones testeables, pero de manera más precisa, el punto es que no hay manera en la cual ustedes puedan mostrarle a un marxista que se equivoca. ¿Se entendió eso más o menos? Sí, se entendió. Y eso lo Perfecto. separa. O sea, Diego, Sí, sí. no sabemos si se equivoca o no se equivoca, sería, porque no podemos falsearlo. El punto es el siguiente: suponete que vos sos un físico, suponete además que sos un físico newtoniano. Si yo te muestro que, suponete que vos esperás que esto caiga a 9,8 en el vacío, y suponete que esto
increíblemente caiga hacia arriba. Ese evento, que es un evento concebible, en el sentido de lógicamente concebible, si llega a ocurrir, vos tendrías que quizás verte obligado a decir, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era, la física newtoniana está mal. Y eso lo que implica es que la física o la biología o la economía son cuerpos de conocimiento frágiles en el sentido de que hay fenómenos concebibles, posibles, tales que si alguien te los muestra, vos estás medio obligado a decir, me equivoqué, he desperdiciado mi vida, el mundo no es como yo pensaba que era. Nada de esto le puede pasar jamás al astrólogo o al marxista o al psicoanalista. Siempre, esos cuerpos teóricos tienen articulaciones teóricas que le permiten explicar cualquier evento concebible. Y eso que parece increíblemente bueno, si la ciencia funciona eliminando errores, vuelven a tu cuerpo de conocimiento, que puede ser interesante, que puede ser súper profundo, lo vuelven irrefutable. Y por lo tanto, no hay manera de corregir empíricamente tu teoría. Dicho de otra manera. Y te hago una consulta, Diego, Sí. antes que sigas. Pero, digamos, con este criterio de que de alguna manera, en el ejemplo que diste vos, de que el marxismo como que blinda la teoría a través de ese ajuste que le pone de la subjetividad si tiene mucha o poca conciencia de clase. Entonces, ¿cómo puede ser que avance esa teoría si está blindada a la crítica? Sí, Porque, bueno, digamos, okay. está como en un fuerte argumental que siempre se puede escapar. A ver, también hay movimientos teóricos dentro de la Biblia. La Biblia pasa algo parecido. No es que permanece, o el psicoanálisis. En el psicoanálisis hay cambios teóricos, por ejemplo, el cambio de Freud a Lacan. Pero esos cambios teóricos no están empíricamente motivados por predicciones fallidas, digamos, sino que tienen que ver con algo muy distinto, que son cismas dentro de una ortodoxia que vuelven, digamos, ¿cuántas formas hay de interpretar la Biblia? Vamos más despacio. Pónganse, por favor, en la cabeza la teoría bíblica. Imaginen, por favor, que tienen en la cabeza la siguiente teoría. Todos los eventos universales están determinados por la voluntad divina. Hagan el esfuerzo de ponerse esa teoría en la cabeza. ¿Ya está? Sí. Bueno, explíquenme ahora por qué hubo una pandemia de COVID. ¿Por qué pasó eso? Voluntad divina. Bueno, por la voluntad de Dios. Nos está poniendo a prueba, ¿no es claro? Explíqueme por qué hay un terremoto en Chile que mata a 1000 personas. ¿Qué está pasando? Dios lo quiso así. Bueno, Dios lo quiso así. Explíquenme por qué, no sé, alguien al quien odiamos ganó el Kini 6. Voluntad divina. Voluntad divina, nos está poniendo a prueba nuestra paciencia, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrar con eso es que una teoría irrefutable, como la teoría bíblica, que es súper importante, te permite explicar, te permite responder a cualquier pregunta de ¿por qué pasa esto? Ese es el profundo encanto de las teorías irrefutables. El problema es que ¿cuántas maneras hay de interpretar el mensaje de la Biblia? Adivinen. Muchos. Muchas. Hay teóricamente infinitas maneras. Pero entonces quiere decir que, por supuesto, que puede haber cambios en qué se considera como ortodoxia, entre comillas, bíblica. Pero eso no está motivado por razones empíricas, porque todas las interpretaciones bíblicas te permiten explicar cualquier evento concebible, dado que es una teoría irrefutable. Lo que suele haber son cismas, como los cátaros a los que los mataron, en fin, hay muchas, y el mismo esquema se puede ver en otros cuerpos de conocimiento que son irrefutables, como el marxismo o el psicoanálisis. Ahora sí, si avanzamos un poquito más, y me gustaría mostrarles por qué pasa esto, pero bueno, espero que, para volver a la pregunta original, espero que se entienda por qué, si van a una fiesta en sociales, tienen que hablar de Popper, adivinen. No, No lo hagan. te linchan. Sí, básicamente te linchan porque, digo, por buenas razones, porque si la visión de Popper está bien, es decir, si la ciencia la hacen personas como ustedes y como yo, y no gente que pueda capturar esencias, ni gente muy distinta a nosotros, quiere decir que si la marca de la ciencia es realmente su capacidad de fallar, hay un montón de cuerpos de conocimiento que no tienen este rasgo. Y esto es algo que es medio feo. Sí.
tengo una pregunta, mira, antes como que la ciencia estaba mezclada con la filosofía, por ahí, viste, en la Biblia y eso, las cosas más morales. Pero, o sea, con la ciencia empirista, ¿cómo haces para fundamentar algo moral o algo más intangible? O sea, no entiendo eso. Yo Como tampoco que, lo entiendo mucho. como que por ahí es práctico, lo de la autoridad, como que es práctico, pero ahora como que, como ya no está más ese argumento de la autoridad, ¿cómo haces para justificar algunas cosas morales o así, más intangibles? Sí, bueno, ese era un problema que trata de resolver Adam Smith y Hume antes, Adam Smith en la teoría de los elementos morales. ¿Por qué? Porque muchos piensan, como vos estás sugiriendo, que una vez, si vos te desprendés de la figura de Dios o de la figura del Estado, no hay manera de imbuir moralidad en una sociedad. ¿Hasta acá se entiende? Eso Sí, también lo sí. decía Okay. Hobbes, Lo que ¿no? tratan de mostrar Hume y Adam Smith es que, no, chabón, que una moral puede surgir como una solución a una teoría de juegos repetidos. Esto es loco, pero bueno, igual eso con tiempo lo vamos a ver. Lo que quiero decir es que quizás las normas que nosotros llamamos morales no sean convenciones arbitrarias que tienen que ser enforzadas por el Estado o por Dios o por una figura superior. Es posible, sugiere Hume o sugiere Adam Smith, que emerjan espontáneamente de personas como ustedes y como yo, básicamente porque en un juego repetido, esa es la solución óptima para el intercambio voluntario. Igual eso suena complejo. El ejemplo que puedo dar es el siguiente. Supóngase que está Moisés. Esto parece un delirio místico, pero supóngase que está Moisés y está legislando durante 40 años en condiciones horribles en un pueblo que es el pueblo hebreo. Y Moisés encuentra, a ver si puedo explicar esto, que ese pueblo, cuando las cosas van bien, actúa leyes de las cuales no son conscientes. Esto es medio raro, pero vamos a ver algunos videitos como cachorros, etcétera, en donde se ven que otras especies también actúan leyes de las cuales no son conscientes. Y después de muchos años de hacer esto, Moisés, que era un tipo astuto, sube a la montaña y dice: señores, estas son las leyes que nos dio Dios. No matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. Espero que se vea en esta lectura que estoy sugiriendo, esas leyes son condición de posibilidad de una comunidad estable. Personas muy astutas, que son nuestros ancestros, trataron de legarnos esas normas diciendo: ojo señores, que esto es voluntad divina. Por eso es una manera medio intrincada de mostrar que si vos vulnerás esas normas, ¿qué pasa con tu comunidad? Se desploma. Se desploma. Recién ahora nosotros tenemos la teoría de los juegos por las cuales nosotros podemos formalizar que una comunidad en la cual la gente persevera en intercambios voluntarios, de ahí emergen un juego, digamos, que es estable. Pero igual eso, ya más adelante por ahí lo podemos ver. Entonces, la respuesta corta es que quizás no haga falta una superautoridad para garantizar la moralidad. ¿Se entendió? Dale, gracias. Okay. Bueno, acá dicen esto, sugiero que tengamos una visión más bien escéptica con respecto a estas afirmaciones que son las más extendidas y que ustedes van a encontrar en muchos manuales, incluso de economía, que dice: bueno, la economía te va a permitir comprender los fenómenos económicos. Bueno, chabón, todo el mundo piensa que comprende los fenómenos económicos, etc. Vamos ahora a seguir al principio de asimetría entre verificación y falsación. Recuerden que es fundamental para entender a Popper, así que pónganse ahora la lucidez que les quede acá. Imagínense que yo tengo esta afirmación que dice: los jueves llueve. Pregunto, ¿a cuántos jueves refiere este enunciado? Todos. A todos. Y en general, las leyes científicas son enunciados de este tipo. En lógica se los llama enunciados universales, porque refiere a un conjunto potencialmente infinito de instancias. En este caso, a todos los jueves del pasado, a el jueves de mañana y a los jueves por venir. La pregunta es: supónganse que yo tengo esta conjetura en la cabeza, y supónganse que yo les digo: señores, yo pienso que los jueves llueven. ¿Hay alguna manera no violenta en la cual ustedes me pueden mostrar que me equivoco, que mi concepción acerca del mundo es errónea?
Esperar al Sí, jueves y ver que no pero- llueve. Bueno, se los concedo. Mañana es jueves. Supóngase que mañana llueva. ¿Ustedes dirían que yo tengo razón y que esta afirmación es verdadera? No, se verificó tu primera hipótesis. Bueno, ustedes dirían, bueno, tuvo suerte, profesor. Entonces yo les digo, qué cosa, les voy a dar otro jueves más, ¿les parece? Supóngase que el segundo jueves también llueva. ¿Ustedes dirían que esta afirmación es verdadera? Tampoco. No. Y harían bien. Lo que quiero mostrar es que ninguna cantidad finita de casos confirmatorios nos fuerza a decir que esta afirmación es verdadera. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, si están de acuerdo, esta afirmación se puede verificar en el sentido de establecer como verdadera. No. No, increíblemente no. ¿Por qué? Porque refiere a un conjunto potencialmente infinito y los casos confirmatorios, dada nuestra naturaleza, son por supuesto finitos. Ahora, imagínense que mañana sea un día de sol. Si mañana ocurre eso, algo que es perfectamente concebible, ¿qué va a pasar con esta afirmación? Y es falsa. Es falsa. Si se entiende, es el famoso principio de asimetría entre verificación y falsación. Y lo que sugiere este principio es que podemos verificar nuestras hipótesis científicas. No. Nunca. Porque siempre cabe la posibilidad de que, como pasó con Newton o con, no sé, o con la teoría de Ptolomeo antes, mañana nos muestren una falsación. Entonces, el conocimiento científico, si esta postura está bien, no se puede verificar, pero se puede falsar bajo ciertas condiciones de manera comparativamente sencilla. Y eso es un poco el núcleo lógico que hace pensar al falibilista que podemos aprender no capturando la verdad, algo imposible, sino eliminando los candidatos erróneos. ¿Dudas con esto? ¿Qué pasa, profe, con esos enunciados que vos no podés verificar porque, digamos, tenés un conjunto finito de observaciones y querés verificar algo que es infinito, pero que tiene una capacidad práctica muy buena, o sea, que funciona? Bueno, eso nos fuerza a distinguir entre utilidad y verdad. Por ejemplo, la teoría de Ptolomeo, que supone que la Tierra está fija en el medio del universo, es una teoría que increíblemente es útil. Por ejemplo, en la navegación, ustedes suponen cosas como que, que la Tierra está inmóvil y que los astros se mueven, salvo... Es el esquema de Aristóteles y Ptolomeo. Entonces, obviamente que hay teorías que son útiles, pero nadie las considera teorías científicas por más que sean útiles. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. La ciencia quiere hacer otra cosa, no aspira solamente a la utilidad. Nosotros queremos saber cuáles son las causas de la pobreza, o por qué diablos hay inflación. Obviamente porque pensamos que si sabemos eso, vamos a poder contener o mejorar esos fenómenos. Pero en principio son cosas como separadas. ¿Sí? Ok, genial, gracias. Los jueves llueves, o los gatos maullan, o los perros ladran, son afirmaciones que se pueden falsar y jamás se pueden verificar si verificar decimos establecer como verdadero. Ok, entonces, el mensaje central es este, acá está Popper muy contento, y la idea es que la ciencia empieza con ¿qué? Lean ahí. Un problema. Planteamiento de un problema. Perfecto. Cuando hay un problema, nuestra cabeza paranoica genera hipótesis. Esas hipótesis no surgen por ningún método en particular, sino que nacemos, digamos, con una especie como de facultad innata de generar hipótesis. Por ejemplo, nace el bebé empirista tipo 2, y supóngase que de pronto tiene hambre, y cuando tiene hambre tiene un problema bastante obvio. ¿Cómo sabe si esto que está acá es algo que es comestible o no? Probando si se puede comer. Sí, básicamente eso es lo que han hecho ustedes durante toda su vida. Cuando tienen un problema, tienen obviamente conjeturas de todo tipo y prueban esto, y para su enorme sorpresa y desagrado, resulta ser que no es comestible, y entonces eliminan eso como candidato a solución a ese problema. Y ese esquema
digamos, de ciego ensayo y error para resolver problemas, es lo que después de muchos años genera un tipo de conocimiento que es indistinguible del que hubiera usado alguien que hubiera hecho un método mucho más sofisticado. Esto es paciencia, que ya lo vamos a ver. Okay. Y después de la hipótesis viene la eliminación del error. Bueno, entonces, ¿en qué se diferencia la ciencia de la no ciencia? ¿Alguien se acuerda de la solución de Platón a este problema? Que está justificado por una Sí, serie de básicamente el verdades fundamento, la fundamentadas. justificación. ¿Podemos apelar a esa solución platónica si Dios ha muerto? No. No. Por eso, la solución que da Platón a este antiguo problema, perdón, la solución que da Popper a este antiguo problema de Platón no es el fundamento, sino que la diferencia entre la ciencia y la no ciencia es que vamos a llamar a un cuerpo de conocimiento como científico si solo si es falsable o refutable. Es decir, si lo podemos eliminar o corregir por medios empíricos. Okay. Entonces, ¿la astrología es una ciencia o no es una ciencia? Perdón, Diego, ¿puedes repetir cómo lo que dijiste, digamos? ¿Cómo saber Sí. si es ciencia o no? Sí, la propuesta de Popper es, llamemos ciencia al cuerpo de conocimiento que es refutable o falsable. O en otros términos, que es corregible por medios empíricos. Diego, y si yo te hablo sobre algo futuro, tipo, no sé, mañana vienen los aliens, tipo, ¿eso sería ciencia o no? Tipo, porque mañana lo podemos comprobar, pero hoy no, tipo. En general, cuando vos tenés una teoría científica, como la teoría monetarista, o la teoría de Keynes, o la teoría física, o la teoría biológica evolutiva, lo que tenés son afirmaciones universales. Lo que decís es, por ejemplo, que los cuerpos caen en 1,8, o la emisión genera inflación, o la demanda agregada puede suavizar el ciclo. ¿Se entiende? Y eso me parece a mí que es generalizable a toda ciencia. La ciencia es un cuerpo de conocimiento universal. Pero después de cuánto tiempo yo puedo incorporar lo que es el cuerpo científico. Porque si, no sé, con la frase de los jueves llueve, Sí. si mañana llovió, quizás yo ya le puedo decir, bueno, no fue falsable, no sé cuándo va a ser falsable, lo incorporo. Ok, esto es un segundo problema. Vamos lo que quiero mostrar es, a ver, una cosa es preguntarse cuándo algo puede ser llamado en principio científico, y otra cosa es, la pregunta que vos estás haciendo es, ¿cuándo aceptamos algo como científico a secas? Vamos a tratar de verlo ahora, ya mismo, ¿sí? Ok, entonces, ¿en qué se diferencia la ciencia de la no ciencia? Exploramos como especie durante mucho tiempo esta solución platónica, que estaba muy buena, pero que llevaba a aporías, digamos, que es el fundamento, y la solución de Popper es la capacidad de equivocarse en el sentido de corregirse por medios empíricos. La definición de Popper o la que se suele asociar con Popper, recuerden, es que una teoría científica, sí, solo sí es falsable o refutable. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es lo que se llama en filo el criterio de demarcación. Y, como decía recién, es la idea de que una teoría científica, en principio, sí, solo sí es falsable o refutable. Enfatizo en principio, básicamente por algo que recién preguntó el compañero, y es cuándo aceptamos que la teoría es científica sin más. Déjenme entonces postular algunos candidatos a teoría, y díganme por favor si son científicos en principio o no, es decir, si pasan el criterio de demarcación que propone Popper. Supóngase que yo estoy convencido de que los perros son marrones. ¿Es una hipótesis científica en principio? Sí, en principio. ¿Por qué? ¿Porque es sofisticada? ¿Porque es muy inteligente? Porque te la puedo refutar. Exactamente. Es una hipótesis científica en principio porque se puede refutar. Muéstrame que me equivoco. Muéstrame que el mundo no es como yo pienso que es. Te traigo un perro de otro mundo. Bueno, me trae un perro, un dálmata, póngale, y si yo lo veo y veo que es un perro, podría decir, señores, tienen razón, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era, y esta hipótesis, además de ser falsable, queda ¿qué? Descartada. Descartado, falsado, refutado, como ustedes quieran. Las estrellas son de queso. Muéstrame que me equivoco. No puedo. Esto es importante. Acuérdense que sea refutable o falsable
quiere decir que exista un evento posible o concebible, imaginable, digamos, tal que si ocurriera, yo me vería obligado a decir, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era. La pregunta ¿es cierto lo que dice el compañero? Esta hipótesis, por razones tecnológicas, no se puede refutar de hecho, pero mi pregunta es otra, ¿esta hipótesis es científica en principio? Sí, en principio Sí. sí. En principio sí, no porque sea muy linda, ni sofisticada, ni muy astuta, que no es nada de eso, sino porque hay maneras lógicamente posibles de mostrarme que me equivoco. Por ejemplo, podríamos mandar una rata al sol, pónganle, y ver que, no sé, que vuelve... no, en fin, hay formas, digamos, imaginables de testar esta hipótesis, y yo creo que si lo hiciéramos, si la testeáramos, claramente mostraríamos que es falsa y la descartaríamos muy rápido. Los metales se hidratan con el calor. ¿Es una hipótesis científica en principio? Sí. Sí. Ok. ¿Qué tendría que pasar para que yo diga me equivoqué, mi conjetura está mal? Aplicarle calor a un metal y que no se dilate. Claro, supóngase que pasa eso. Ustedes me muestran un metal que lo calentás y se achica, o lo calentás y se transforma en un gato furioso. Si eso ocurriera, recuerden que es posible, porque se puede imaginar, entonces este cuerpo de conocimiento, que es científico en principio, saldría expulsado del campo de la ciencia como un conocimiento refutado. Pregunto, hasta el día de hoy, ¿esta hipótesis se ha refutado? No. No. Perfecto. Y eso hace que H3, a diferencia de las tonterías previas, no solamente sea científica en principio porque es refutable, sino que hoy nosotros la aceptamos como parte del campo de la ciencia porque además de ser refutable, no ha sido ¿qué? Falsada. No ha sido falsada hasta el día de hoy. Pregunto, ¿mañana se puede falsar? Sí, es posible. Sí, ese es el riesgo que ustedes van a correr como científicos, y el riesgo que corre un físico y un biólogo, y el riesgo que no corre el astrólogo o el marxista. Es decir, que mañana este cuerpo de conocimiento puede ser refutado, porque de hecho es refutado. Bueno, los jueves llueve es una afirmación científica en principio. Sí. Sí, porque no es muy vivo, no es muy astuta en el partido, sino que se puede corregir por medios empíricos. Puedo decir yo, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era, y etc. Piensen ahora en los jueves, llueve o no llueve. ¿Hay una forma no violenta en la cual ustedes me pueden mostrar que me equivoco? No, siempre tenés razón. Siempre. Esto es importante que se entienda, porque los jueves, llueve o no llueve, es una conjetura verdadera, es irrefutablemente verdadera. Y esto, que en la tradición de Platón es una enorme ventaja, porque es la marca de la ciencia, si realmente la ciencia funciona por ensayo y error, es horrible, porque que sea irrefutablemente verdadera quiere decir que no se puede corregir por medios empíricos. Popper diría algo así, diría, H5 no tiene contenido empírico. ¿Por qué? Porque Popper llama contenido empírico aquellas cosas que no pueden ocurrir si tu teoría está bien. Y H5 no prohíbe la ocurrencia de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase que yo estoy convencido de que los jueves llueve o no llueve. Si mañana llueve, ¿tengo razón? Sí. No. ¿Por qué no? Si yo digo que los jueves llueve o no llueve. Si llueve, tengo razón. Si caen elefantes, ¿tengo razón? Sí, es una forma de lluvia. Sí, es una forma de lluvia, podríamos decir. Y si me molestan y dicen, no, solamente tiene que llover agua, yo digo, bueno, entonces es una forma de no lluvia, y tomá, mi hipótesis está bien. Espero que se vea. Esta conjetura H5 es compatible con cualquier evento concebible. Y eso, que parece una virtud, y que si ustedes están convencidos de que la marca de la ciencia es la capacidad de dar cuenta de los fenómenos, les va a encantar. Si la ciencia funciona por ensayo y error, es horrible, porque quiere decir que no tenés una teoría corregible o refutable en la cabeza. Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, dale. Esto de los jueves llueve o no llueve sería más o menos el mismo ejemplo que habías dicho antes de la lucha de clases y demás, ¿no? Sería sí, es parecido, básicamente sí. lo mismo. Hay varias razones por las cuales una teoría puede ser irrefutable. Una primera es que tenga una estructura que en lógica se llama tautológica. Porque el ejemplo más trivial es este, los jueves o no llueve, pero
una antigua conjetura que me acuerdo ahora es nuestra primera explicación de por qué existía el mal y el bien en el mundo. Hace 11.000 años pensamos que había dos principios, el principio de la luz y la oscuridad, y que de la lucha en esos dos principios ocurrían las cosas buenas o malas. Si pasa algo bueno, ¿lo puedes explicar? Sí, obvio. Si ganó el bien o la luz o Arimán. Si pasa algo malo, ¿lo puedes explicar? También. Sí, bueno, esas teorías que son importantes porque te permiten darle sentido al mundo, no son científicas porque no se pueden refutar. Y eso quiere decir que si vos tenés una teoría de esas en la cabeza, comprendés y podés explicar cualquier evento concebible. Lo que no podés hacer es predecir. Sí. Una teoría con un montón de supuestos. Por ejemplo, el ISLM, si quieres tomarlo como una teoría. ¿Eso cómo lo considerás? ¿Como una... ¿Es refutable o no? Porque si decís no, dejo fijo los precios, dejo fijo todo y solo se mueve la tasa de interés. Bueno, la teoría keynesiana es una teoría refutable. Ustedes, de hecho, hacen ejercicios de estadística comparativa en donde dicen, si cambia esto, la respuesta óptima del sistema es esta. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero la revolución keynesiana fue una revolución motivada empíricamente y la teoría de Keynes es claramente científica en principio. Hoy no se acepta la teoría keynesiana no porque sea irrefutable, sino porque, adivinen por qué no se acepta en la macro actual la teoría de Keynes. Porque hay teorías mejores. Sí, básicamente porque hay un consenso parcial, pero súper importante, en que la teoría de Keynes tiene predicciones y que esas predicciones han fallado. Y además que hay una teoría alternativa, que vamos a ver más adelante, que es la teoría Ratex, que permite encapsular esas anomalías de una forma comparativamente mejor, digamos, a la teoría de Keynes. Cuando eso ocurre, en cualquier campo del conocimiento, en física o en biología o en economía, hay una revolución científica. Eso, paciencia, que vamos a ver más adelante. Y una pregunta, Diego. Sí. Por ahí me estoy enroscando mucho, pero me quedo con esto que vos dijiste que no tiene contenido empírico. Si yo te digo, no sé, Dios existe, tipo, eso no tiene contenido empírico, pero tampoco es, tampoco es como las estrellas son de queso. Vos no lo podés ir a verificar, pero te podés imaginar algo. ¿Sería científico el decir eso? El problema es que Dios existe tal como está, no es una ley científica, no es una ley, digamos, porque no es un enunciado universal. En lógica se lo llama enunciados existenciales. Los enunciados existenciales... bueno, pero te morís y vas con Dios. Tipo, eso es como una ley. Tipo, sí, no toda la sé, gente que tipo, se muere va con Dios, sí. Tipo, Sí. es científico, qué sé yo. No me La pregunta parece. es, ¿bajo qué circunstancias vos, que suponete que tenés esa conjetura en la cabeza, dirías, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era? Si la respuesta es, no hay ninguna circunstancia, entonces me temo que no tenés una teoría científica en la cabeza, en principio, porque la marca de la ciencia es justamente la capacidad de equivocarse, la capacidad de decir, si ocurre esto, me equivoqué. Es un poco lo que Popper encuentra con Einstein, ¿se acuerdan? Fíjense por favor ese ejemplo, lo cuento rápido. Popper dice que Popper en esa época era marxista, y lo que a él le llamaba la atención era que sus compañeros marxistas se expresaban con completa seguridad acerca de los eventos sociales, y en la vereda de enfrente había un físico muy modesto, que es Einstein, que se expresaba muy de otra manera. Einstein decía, yo tengo esta teoría, si la luz no se desplaza ante un cuerpo masivo, entonces mi teoría está mal. Lo que yo decir con esto es que la teoría de Einstein era una conjetura que podía fallar, y de hecho Einstein estableció claramente las bases bajo las cuales él diría, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era. Nada de esto ocurre, como vamos a ver, no puede ocurrir en el marxismo o en el psicoanálisis, porque son teorías que, como los jueves llueve o no llueve, te permiten interpretar, comprender, explicar la realidad, pero no lanzan una sola predicción arriesgada. Ok. Gracias. No, por favor. La gente de Tauro tiene suerte los jueves. Refútenme. ¿Yo? Sí. Entonces, cogito ergo sum. No es una teoría científica. No, es una teoría filosófica. O sea que no. Sí.
no sería un conocimiento, digamos. A ver, No esto es podemos- importante, yo lo tengo que aclarar un poco mejor. En la misma época en la que Popper empieza a pensar estas ideas, había un grupo de filósofos y científicos en lo que se llamó el Círculo de Viena. Había varios austríacos ahí también que querían poner un criterio de demarcación para separarse de lo que se llamaban en esa época los hegelianos. ¿Qué eran los hegelianos? Eran científicos sociales que postulaban explicaciones muy locas que involucraban términos como entelequia y cosas así. Estos tipos, que eran físicos, matemáticos, economistas, iban a una conferencia donde aparecía un hegeliano hablando de la entelequia y se volvían locos. Y cuando le decían al hegeliano, ¿qué mérito científico tiene esto? La entelequia no es observable. El hegeliano le decía, no me molesten porque nadie observó tampoco un campo eléctrico ni el spin de un orbital. Y ustedes, físicos, se la pasan hablando de esas entidades. Entonces, el Círculo de Viena, después de mucho deliberar, empezó a pensar cómo diablos nos separamos de estos chantas. Y lo que se les ocurrió fue pensar un criterio verificacionista del significado. Ese criterio lo que dice es que una teoría o un concepto, el significado de ese concepto es el método de verificarlo. No importa eso, lo que quiero sugerir es que el Círculo de Viena pensaba que el conocimiento metafísico no tenía sentido. Ahí está gente como Wittgenstein, que son personas brillantes que sugieren que la metafísica es un sinsentido. La posición de Popper es muy distinta. Popper dice, la metafísica por supuesto que tiene sentido, pero nuestra tarea es separarla de la ciencia. ¿Esto se entendió? Sí. Okay, pero Popper era, Popper considera, por ejemplo, que los mitos que todos tenemos son súper valiosos porque de muchas teorías metafísicas o de muchos mitos emergen con el tiempo teorías científicas, es decir, teorías refutables. Igual eso más adelante por ahí se puede ver mejor. Pero en suma, Popper no dice que la no ciencia no tiene valor. Lo que dice es que tenemos que separarla del conocimiento científico. Ok, entonces, vamos con la última, con el 6. Muéstreme que la gente de Tauro tiene suerte los jueves, está mal. Refútenme. No se puede porque suerte es algo subjetivo. Perfecto, entonces, esto es importante. No solamente las teorías pueden no ser científicas por ser tautologías, también si tu teoría tiene la mala fortuna de incorporar términos ambiguos como suerte o éxito, lo que sea, es muy difícil que alguien te pueda refutar. La contracara de esto es que si vos tenés un amigo o una amiga que le gusta la astrología, esa persona te puede explicar cualquier cosa. Sí. Sí. Esto yo creo que es importante que se entienda. Estas personas no tienen mala fe ni nada por el estilo, sino que una vez que vos tenés una teoría irrefutable en la cabeza, encontrás confirmaciones en todos los eventos. Y esto, y esto es hermoso porque el mundo deja de ser un cuento contado por un idiota que no tiene mucho sentido y se empieza a ordenar. Y esto, qué sé yo, lean algún sociólogo como Foucault o Bourdieu y van a encontrar ahí un conocimiento que es increíblemente poderoso porque empezás a entender el mundo y esto es muy lindo. Así que sugiero que lo hagan. La desgracia igual, es que es irrefutable. Sí. Si a suerte le pones como un criterio, ponele, el astrólogo te dice, sos de Leo, naciste tal fecha, te va a ir bien económicamente. Por eso es medio subjetivo porque es relativo que te va bien económicamente, pero si pones algo, no sé, ganás más de $1 millón en toda tu vida, ahí no se puede hacer como ciencia porque ya vas a hacer subjetivo eso y... Sí. Se podría hacer eso, pero te la regalo encontrando un astrólogo que esté dispuesto a concederte ese punto. No lo vas a encontrar porque en la medida en que eso se vuelve refutable, va a estar rápidamente refutado. Pero sería ciencia si hacemos eso. Sí, ahí sería una hipótesis científica en principio, pero no, yo creo que al igual que los perros son marrones, sería rápidamente refutada y mucha gente se quedaría sin trabajo. Otras teorías que son irrefutables son las teorías conspirativas. Si ustedes tienen en la cabeza una teoría conspirativa, van a empezar a encontrar signos sutiles y a veces evidentes de que la teoría esa es correcta. Y si alguien no acepta sus explicaciones, ustedes tienen todo el derecho como
teóricos conspirativos de pensar que esa persona o es muy ingenua o quizás forme parte de la conspiración. Así que, de nuevo, las teorías conspirativas están buenísimas porque te permiten darle sentido al mundo. Okay. Entonces, lo que quiero mostrar acá es por qué Popper pone el criterio de demarcación en este punto. Popper dice, cuando vos tenés un problema, podés postular teorías locas o estúpidas o cualquier teoría que se te ocurra. Por ejemplo, que la fiebre por propiedad es causada por el paso del sacerdote, la podés postular. Pero, dado que el paso siguiente es eliminar las erróneas, si a vos se te cuela una teoría irrefutable, ¿la vas a poder eliminar por medios empíricos? No, es imposible de refutar. No. Exactamente. Y eso quiere decir que, si ustedes tienen la teoría bíblica en la cabeza, esa teoría se va a mantener, digo, esa teoría tiene razón hoy. Razón tipo como verdad no importa, tipo, pero como que es irrefutable. Bueno, pero espero que se vea, si es irrefutable, quiere decir que es verdadera. La teoría bíblica, déjeme decirlo así, es verdadera. Y eso, de nuevo, es lo que la separa del campo de la ciencia, que es falible. Pero si la teoría bíblica es verdadera, tiene razón hace 5.000 años y la va a tener siguiendo para siempre. Y eso, de nuevo, es súper satisfactorio porque te permite explicar y convertir el mundo, pero no se puede corregir por medios empíricos. Okay. Bueno, y este entonces es el progreso científico en Popper. La ciencia, digámoslo, última vez, empieza ¿con qué? Un Con un problema. Problema. Y cuando hay un problema, nuestra paranoica cabeza está evolutivamente preparada para proponer conjeturas. Y esas conjeturas, que surgen sin necesidad de ningún método, son como ideas que tenemos. Adivinen cómo están la mayoría de ellas. Mal. Horriblemente Equivocadas. mal. Habitualmente nosotros no nos preocupamos por testearlas porque queremos sobrevivir. Y además es horrible que te refuten. Pero la marca de la ciencia es someter a testeos empíricos los candidatos a conocimiento que tienen. Y supóngase entonces que de estas conjeturas lanzamos predicciones, las testeamos con la mejor evidencia disponible, que a veces es evidencia experimental y a veces es evidencia observacional, y logramos eliminar esta y esta. Las 3 conjeturas que sobreviven, ¿son conjeturas verdaderas? No. No, No necesariamente. las aceptamos básicamente porque hasta el momento no las hemos podido refutar. Y lo que sugiere Popper es que lo que tenemos que hacer es someterlas a testeos empíricos más violentos o virulentos, porque la idea es eliminar el error y no acceder a la verdad, algo que, si Dios ha muerto, quizás sea imposible. Imagínense entonces que testeamos estas conjeturas con datos más amplios o con cuerpos de datos distintos, y entonces logramos eliminar esta y esta. ¿Esta conjetura es verdadera? No. No. Es tan falsable o tan refutable como al principio. Pero esta es la conjetura que nosotros llamamos ciencia. La física, o la biología, o la economía actual, no son un cuerpo de conocimiento verdadero o un cuerpo de conocimiento probado como tal. La aceptamos básicamente porque las alternativas son comparativamente peores. ¿Esto se entendió más o menos? Sí, sí, perfecto. Okay. Entonces, ¿por qué aceptamos la medicina alopática que se enseña en la Facultad de Medicina? ¿Porque es un cuerpo de conocimiento verdadero o justificado? Porque es mejor que otros. Sí, básicamente porque otros cuerpos teóricos alternativos, como la homeopatía, son irrefutables y ni siquiera pueden ser metidos en este esquema o han sido refutados. Y entonces, lo que quiero sugerir con esto es que es posible que la ciencia sea mala, en el sentido de que no es necesario pensar que la ciencia es extremadamente buena para aceptarla. La aceptamos a veces porque, como pasa muchas veces en economía, las alternativas son comparativamente peores. A veces yo digo lo siguiente, a ver si se entiende el punto. ¿Qué es mejor, cortarse un dedo o las 2 piernas? ¿Qué es mejor? Un dedo. Bueno, estoy de acuerdo, mejor cortarse un dedo. La pregunta ¿es bueno cortarse un dedo? No. Bueno, con la No. ciencia sugiero, podría pasar algo muy parecido. La ciencia
no la aceptamos, creo yo, porque es buena. La medicina, ustedes son muy jóvenes, pero ya lo van a comprobar en el futuro, falla miserablemente. La economía falla miserablemente. Lo mismo pasa con un montón de cuerpos de conocimientos científicos. Si lo aceptamos es porque muchas veces las alternativas son comparativamente peores. Esto igual lo vamos a ver con ejemplos de la economía para que quede claro el punto. Entonces, lo que Popper llama ciencia no es un conocimiento verdadero, ni irrefutable, ni nada por el estilo, sino que es un conocimiento frágil, es lo que Einstein tenía en la cabeza, es algo que mañana se puede mostrar que está mal. Si se acepta, a ver, las conjeturas que están acá son científicas en principio. Lo que está acá, lo que sobrevive al final de este proceso darwiniano, es lo que nosotros llamamos ciencia, los que hoy están trabajando en laboratorios físicos del mundo. Son conjeturas falibles, conjeturales, por eso son conjeturas, que han sobrevivido al testeo empírico y que mañana se pueden revelar como falsas. Y si eso ocurre, vamos a decir, como tantas veces en la historia, me equivoqué, la Tierra se mueve, me equivoqué, las especies no están fijas, me equivoqué, etcétera, etcétera. Ok. Para que este proceso eliminativo se dé, para que obtengamos resultados que son increíblemente buenos o increíblemente grosos, digamos, que lo que nosotros llamamos ciencia, es necesario que las conjeturas pueden fallar. Si a ustedes acá, en este esquema, se les cuela una hipótesis irrefutable, la van a poder, va a haber progreso en ese cuerpo de conocimiento. No. No. Por eso es importante, es importante que las soluciones a nuestros problemas sean conjeturas falibles, conjeturas que tengan contenido empírico, que puedan fallar, que puedan chocar contra la experiencia y muchas veces quedar despedazadas por la experiencia. Si a ustedes se les mete en este esquema una hipótesis irrefutable, como una hipótesis marxista, o austríaca, o religiosa, o astrológica, entonces olvídense de que haya un cambio teórico empíricamente motivado. Bla, 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 bueno, teorías irrefutables son cosas como teorías conspirativas, o la astrología, o el historicismo marxista, o el psicoanálisis, etc. Ya no hay tiempo, pero la vez que viene voy a pasar rápidamente por el caso del psicoanálisis, porque es una teoría increíblemente linda. A mí, cuando yo tenía, no sé, era 18 años, me encantaba el psicoanálisis, y a ustedes yo creo que les pasaría lo mismo, o les va a pasar lo mismo cuando encuentren una teoría como la de Marx o la de Hegel, que son teorías que te permiten darle sentido al mundo. Lo que quiero sugerir es que quizás esto, que para la tradición de Platón era algo muy bueno, si la ciencia es un conocimiento falible, es algo súper problemático. Okay. Bueno, nota al pie. Una característica de las teorías irrefutables es la siguiente. Pónganse por favor en la cabeza la teoría que teníamos antes de que los eventos universales están determinados no por la lucha de clases, sino por la voluntad divina. Pónganse esa teoría en la cabeza. Lo que encuentran, una vez que ustedes tienen una teoría irrefutable en la cabeza, es que pueden explicar cualquier evento. Por ejemplo, cantan los pajarillos hacia afuera, díganme por qué cantan los pajaritos. Por la voluntad divina. La divina, etcétera, etcétera. Después de varios episodios de ese estilo, varios episodios donde ustedes encuentran confirmaciones de su marco teórico, como me pasaba a mí con el psicoanálisis, empiezan a pensar que la verdad es manifiesta, que la verdad es evidente. Digo, por buenas razones, porque encuentran instancias confirmatorias en todas partes. Pero si encuentran ustedes que la verdad es manifiesta o evidente, y alguien no acepta esa verdad, díganme quién tiene problemas. Ese chabón. El problema es de esa persona o chabón, y esto es algo típico. Si vos estás formado en la teoría marxista y alguien no puede aceptar tus análisis, el problema no es de la teoría, el problema es de esa persona, y típicamente tenés además herramientas teóricas para explicarlo. La herramienta típica en el caso del marxismo es que hay condicionantes de clase que te impiden el acceso a la verdad. Si vos tenés una teoría religiosa en la cabeza, pasa lo mismo. Hay formas teóricas de explicar por qué esa persona no puede ver la verdad, que es evidente, que es clara, que está ahí dispuesta a que cualquiera la pueda ver.
Lo que ocurre ahí es que hay tentaciones demoníacas que, por orgullo o lo que sea, impiden que se descorra el velo. En griego eso se llama aletheia, es la idea de la verdad como correr el velo. Si vos estás en una terapia psicoanalítica y contás tus miserias durante 5 años y no aceptás la interpretación psicoanalítica, ¿quién tiene el problema, la teoría o vos? Bueno, bienvenido, el problema es tuyo. Freud llamaba eso la resistencia a la curación, o a veces lo llamaba, bueno, básicamente el expediente teórico que tiene el psicoanálisis es asumir que una parte nuestra, que es el instinto de Tánatos, no quiere la curación, y eso explica por qué ustedes no aceptan la interpretación psicoanalítica. Entonces, lo que quiero sugerir es que una vez que ustedes tienen una teoría irrefutable y la verdad les parece claramente manifiesta, tienen el problema de explicar por qué, si la verdad es manifiesta y evidente, hay personas que no la ven. Y entonces, por esa razón, esas teorías suelen tejer expedientes para explicar eso. Eso se llama teoría conspiracional del error. Es un intento de explicar por qué la gente no la ve. Último paso. Imagínense que ustedes acceden al poder. ¿Cómo pueden hacer para que la gente vea la verdad que es evidente? La declarás como verdad evidente. ¿Sí? Y a esas personas las tienen que reeducar. Esto es importante que se entienda porque necesitan esas personas que tienen ese velo de la posición de clase o el velo demoníaco o el tánatos. Ustedes, digo, por buenas razones, tienen que reeducarlos para que accedan finalmente a la verdad que es evidente. Y esto me parece a mí que muestra una tercer no sé, concepto que está muy unida a estas teorías irrefutables, que es el autoritarismo. Como hay típicamente miles, teóricamente infinitas formas de interpretar un libro como El Capital o la Biblia o los escritos de Freud, entonces lo que necesitas es una autoridad que determine cuál es la lectura correcta. Y entonces esto determina básicamente que sean digo, que los movimientos que están basados en estos cuerpos teóricos terminen con ese rasgo medio problemático, a mi entender, que es el autoritarismo. De nuevo, no es la maldad de la gente ni nada por el estilo, sino que es el increíble impacto de tener una teoría irrefutable en la cabeza. Este último caso, ¿cómo? el de meter en la educación, este último caso en el de querer meter la verdad esta manifiesta en la educación, puedo llamarlo autoritarismo, adoctrinamiento, ¿no está un poco relacionado, o sea, a un caso extremo de la carga teórica de la observación? Sí, está, yo creo que vinculado, la carga teórica de la observación la tenemos todos nosotros. Lo que es importante es que cuando vos tenés una teoría que es irrefutable, no hay manera, digo, no es que vos seas tonto, ni malo, ni cabeza dura, ni nada por el estilo, es la fuerza, el impacto de esa teoría. Yo súper sugiero que antes de recibirse se metan una teoría irrefutable en la cabeza, para que vean, para que entiendan por qué tanta gente las adopta. No es porque sean personas tontas ni limitadas, sino porque estas teorías están buenísimas. Entendés cosas como la violencia simbólica que nos atraviesa, o los determinantes de clase, o las pulsiones del inconsciente, que permiten explicar y ordenar el mundo. Es muy difícil renunciar a esas teorías. Pero bueno, hay que hacerlo si quieren entender por qué tanta gente las adopta. Che, ya son las 9. Este texto de Popper se llama Acerca de las fuentes del conocimiento y la ignorancia. Es un texto feo, duro, porque Popper ahí justo escribía mal, después escribía de manera mucho más simple, pero léanlo y traten de detectar estas cosas que aparecen ahí. No sé si hay preguntas o dudas. Diego, una pregunta. ¿Cuánto tardaste en salir de la teoría irrefutable? A mí, en lo personal, lo que me pasó es que después empecé a encontrar otras teorías irrefutables. Y como soy una persona que me convence fácilmente, después de Freud pasé a Marx, y después de Marx a Hegel, y después a Jean-Baptiste Vico, y después a Toynbee, y después empecé a sospechar que podría haber un problema, porque cada teoría de esas me daba una certeza absoluta, y
que si me hubiera quedado en una de esas, yo creo que hasta el día de hoy sería marxista, lo que sea, pero como había una sucesión de teorías, cada una de ellas increíblemente perfecta, empecé a sospechar que eso quizás podría ser problemático. Que yo creo que es la manera en la cual mucha gente emerge, digamos, de esos cuerpos teóricos, cuando te das cuenta de que la capacidad de explicar el mundo que está allá afuera no es, digo, es algo que muchas teorías incompatibles entre sí pueden lograr. Bueno, eso es lo que me ocurrió a mí. ¿Y eso te diste cuenta en grado o después de grado? No, y ya en el grado ya empezaba a sospechar. Pero, y nada, qué sé yo. De todas maneras, mi mensaje es, si tienen tiempo, lean por favor alguna de estas teorías, porque realmente la satisfacción que producen es enorme, es muy, pero muy lindo poder ordenar el mundo. Por desgracia, al parecer, eso no es ciencia. Pero bueno, paciencia con eso. Bueno, voy a subir la nota de clase. El sitio, por razones que no entiendo, cambió y no se puede volver atrás, así que me estoy tratando de acomodar con incurables limitaciones a ese hecho, así que tengan paciencia, porque el sitio de Google cambió, así que nada, paciencia con eso. Nos vemos entonces el miércoles, si les parece. Una Diego, pregunta. para la clase que viene, ¿tenemos que leer alguna otra cosa? No, lean Popper 1 y Popper 2. Fíjense las guías, hay preguntas recortadas, pero si leen bien esos textos, después entender a Friedman, a Lucas, todo eso, les va a ser mucho más sencillo, así que nada, pónganse las pilas con eso. ¿Esas guías? ¿Cómo? ¿Esas guías para cuándo hay que entregarlas? Creo que es el 13. Fíjate ahí en el cronograma. Sí, yo recién vi el cronograma es el 13. Perfecto, el 13 hasta las 23:59 las pueden entregar. ¿Qué es la nota de clase de todo esto? ¿Sería la 3 o la 4? ¿O mezcla de ambas? Es una mezcla de ambas, sí. Por las dudas. Vamos a ver. Sí. Está bien, gracias. No, por favor. Bueno, nada, vayan a trabajar, descansen y nos vemos el miércoles. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego.